Muy bien, entonces vamos a hacer un estudio muy específico sobre el concepto de Opening Range Gap. Muy bien, entonces, obviamente comencé esta serie de conferencias con algunos comentarios generales al respecto, ya que dije que haría reglas muy específicas en torno al modelo que emplearé en el 2025. Así que veo muchos estudiantes confundidos sobre el Opening Range Gap. Creen que la brecha apertura es el New Day Opening Gap. Y espero que hoy se lo aclaremos. Primero, debes asegurarte de que tienes el Regular Trading Hours, no el electrónico. Lo encontrarás en la esquina inferior derecha. Normalmente verás CRTH. Debe estar siempre alineado a Nueva York. Bien, entonces vamos a observar esta vela aquí mismo en un gráfico de un minuto. Ese es el marco temporal que tenemos. Entonces, si observas el precio de cierre de esta vela, está ahí 21.49.75. Lo estoy resaltando aquí para que podamos ver que la vela es básicamente una vela pequeña sin cuerpo. No quería ocultarlo con esa pequeña anotación que lo tapa. Ese es su primer punto de interés, que son los días anteriores, el horario comercial habitual. Siempre será así, a las 4:14 de la tarde, hora del este, en una vela de un minuto. Aquí vemos que a las 9:30 de la mañana del día siguiente, el horario comercial habitual mostrará la diferencia entre el día anterior y el nuevo día. De la PM a la AM o de la PM a la AM. Todo hora local de Nueva York. Entonces, esto muestra que estamos abriendo más alto que el precio de cierre del día anterior. 9:30 hora M, un precio más alto, es clasificado como un Opening Range Gap Premium. Si el gap es más de 120 puntos, el precio podía dejarlo abierto, dejarlo en premium. Lo que estás haciendo es tomar tu Fibonacci y esta es tu configuración de Fibonacci. Así puedes tener un punto de referencia, lo tomarás desde el cierre anterior a las 4:14 de la tarde, lo arrastrarás el Fibo hasta el precio de apertura del día siguiente de las 9:30 de la mañana, hora del este. Y de nuevo, tu gráfico debería estar cambiado y verse así, de esta manera cuando estés en este gráfico de un minuto. Estas son las configuraciones que debes de alternarse y si no se ven así, todo lo que tienes que hacer es tocar dos veces dentro de cada cuadro gris y escribir lo que ves. Así se muestra el mío. Ahora bien, obviamente, cuando tienes una brecha tan grande, es de un par de cientos de puntos entre el cierre y la apertura del día de hoy a las 9:30, hora del este del día siguiente. Con una brecha tan grande, las reglas que empleo es que seguirá yendo en esa dirección. Puedes que a veces no llegue a tanto, pero si cotiza por debajo de ese mínimo, vendrá por el cuadrante superior normalmente. ¿Vale? El 25% del rango de apertura se va a negociar allí. Y te lo di a principios de semana en la primera conferencia, lo describí y luego operé con esa misma lógica en esa tarde usando en el rango de apertura. Así pude usar ese concepto de Smart Money Concept.
Cuando hay una brecha grande como esta, 120 puntos es una buena cifra en la que podía mantener la brecha sin cubrir, lo que significa que no va a bajar hasta el precio de cierre del día anterior, pero que lo hará más adelante. Ahora bien, si ves que el mercado sube a medida que avanzamos en un informe económico, puede ser impulsar el mercado al alza y luego más adelante en la misma semana o al día siguiente puede bajar hasta ese nivel allí y llegar hasta la mitad de la brecha, lo que es un consequent encroachment. Este es el nivel del 50%. Con el tiempo, el precio querrá reequilibrar todo esto aquí porque es ineficiente. No hay ningún precio en absoluto, no hay, cero. Así que eso es un vacío de liquidez real. No es una compra, es una eficiencia, es un vacío de liquidez. Es un vacío real porque no hay operaciones de compra ni venta entre el cierre y la apertura de las 9:30 usando el Regular Trading Hours. Obviamente, cuando comenzamos a operar las 6 p.m., a menos que sea viernes, no lo es porque ves que dice lunes, p.m., a.m. El mercado abrirá y todo lo que haga entre esa fecha se mostrará en el horario electrónico. No necesitamos verlo acá. Esto sucederá en la mañana. Cuando empiezas a mostrar el regular trading hours, lo que vas a ver son brechas de nuevos días o nuevas semanas. Tenlo claro en tu nota y ve la parte inferior derecha. Esto indicará cuál será la brecha del lapso de apertura. Si hay una brecha, si lo muestra el ETH, entonces te dará la información del nuevo día o de la nueva semana. Vale. Obviamente, cuando el mercado muestra una apertura más baja, usamos los mismos parámetros desde las 4:14 pm y abrimos a las 9:30 de la mañana, hora del este del día siguiente, utilizando el horario de negociación habitual. Esta apertura más baja, cuando tenemos eso a las 9:30 de la mañana, hora del este, si aparece ese precio de apertura más baja en el regular trading hours, se considera un rango de apertura con descuento. Tenemos varios cientos de puntos. El 25% de la brecha del rango de apertura o cuadrante inferior lo tenemos aquí. Ese sería tu objetivo si es que lo hay. Puede que ni siquiera vuelva al máximo o ni siquiera vuelva a la brecha. Por lo tanto, utilizaríamos las reglas que describí cuando es premium. Así que volvamos a esa brecha de apertura premium. Quiero que pienses en cómo, cuando vemos una apertura con un gap inferior, estaríamos dibujando el Fibonacci hacia abajo, pero cuando es premium lo dibujamos hacia arriba. Por lo tanto, te da la clasificación adecuada para los cuadrantes. El cuadrante superior de acá sería un cuarto del gap de apertura superior. Si estamos operando entre 20 y 75 puntos con Opening Range Gap con prima o descuento, de nuevo la clasificación solo está determinada si es al alza o si es a la baja. Si es al alza es una prima, es en premium, es un gap al alza. Si es a la baja, de donde establecimos, es un gap en descuento. Y la única razón por la que es importante es porque te ayuda a determinar en qué dirección vas a dibujar el Fibonacci. Por lo tanto, los de Premium comenzamos desde las 4:14 hasta la apertura del día siguiente. Siempre con el Regular Trading Hours. Pero si son de 20 a 75 puntos, normalmente si es Premium, lo que me gusta tener en cuenta con el Regular Trading Hours es para tus notas esto que está acá. Tienes que anotar esto. No voy a hacer todo por ti. Si abre al alza, me gusta verlo cotizar
libremente. Eso significa entre las 6 y las 9:30 de la mañana, lo que es el pre-market. Si tengo un gap premium como este a las 9:30, quiero verlo cotizar, capaz en Londres o en algún máximo que se haya formado entre las 6 de la mañana y el precio de apertura a las 9:30. Así que inicialmente se moverá hacia el lado de la compra y luego buscaría hasta el consequent encroachment, que es el nivel rojo que está acá. Y dependiendo de qué tan alcista o sea el precio, o si solo estoy operando dentro de un rango, determinaré si voy a buscar el cierre completo de la brecha o no. Y hay muchas más reglas que vamos a hablar antes que terminemos este mes. Y tendré todos esos detalles para ustedes, pero solo les estoy dando reglas muy específicas que voy a emplear la mayoría de las veces cuando use el Opening Range Gap en el 2025. Con este modelo les estoy dando en detalle todo lo que vivo cuando hay una brecha premium. Solo invertimos la lógica cuando hay una brecha en descuento. Pero aquí pueden ver que es al día siguiente cuando esa brecha más alta en premium se negocia al alza, pero finalmente vuelve a bajar a las 3 de la tarde en ese cuadrante superior. Así que pueden ver cómo no estaba dispuesto a volver a bajar y cerrar en esa brecha, lo que sería una entrega perfecta para ese precio. No está sucediendo aquí, pero sí cotiza al 25% de esa brecha. Ahora, ¿por qué se llama cuadrante superior? Porque comienza abajo a las 4:14 de la tarde y abre a las 9:30. Dado que es una brecha alcista o en premium, piensen esto como el rango y esa es la parte superior de esa brecha. Esa es la mitad, el cuadrante inferior y ese es el mínimo de la brecha. Entonces, cuando se abre una brecha extremadamente grande, solamente está en la parte de arriba, me interesa, en el cuadrante superior. Y luego veré si quiere tener algún interés a bajar en la mitad de la brecha. Pero me gustan las probabilidades cuando es de 20 o 75 handles. Ahora, hay un precio óptimo cuando es entre 75 y 120. Pero por lo general veo otros conceptos de análisis. Y si no, debo de esperar hasta los primeros 30 minutos entre las 9:30 de la mañana a las 10 para recibir información de eso. Por lo tanto, cuando tengo de 75 a 120 handles, estas son solo reglas generales en los que tengo que apoyarme en lo que el mercado tiene en cuanto a precio y dónde estamos con el calendario económico y las tendencias estacionales. La estructura actual del mercado, todas estas cosas deben de tenerse en cuenta cuando el rango es superior a 75 handles o puntos. Muy bien. Y luego, obviamente, al día siguiente, un día de negociación completamente nuevo, tenemos otro gap acá. Ahora bien, este es el Opening Range Gap. Es muy pequeño, pero se abre, baja, vuelve a cotizar acá y luego rompemos a la baja. Todas estas líneas que están acá se derivan del día anterior donde se hizo ese Opening Range Gap. Entonces ese gap de apertura premium son estos niveles que tengo acá. Ese es el máximo, el cuadrante superior al que dije que bajaría. Puedes verlo acá cuando lo hizo. Y luego simplemente consolidamos, lo alcanzamos una vez más y luego repuntamos. Luego al día siguiente a las 9:30 de la mañana, son las 4:14 pm allí. Ahora, si cambio una más, veo este precio. 9:30 de la mañana del martes 7 de enero del 2025. Rompimos a la baja, volvemos al gap, rompemos a la baja, negociamos el cuadrante superior del gap del día anterior, recuerden. Luego se produce una invasión al consequent encroachment y luego un cierre completo al gap del opening range gap en premium del día anterior. Y luego puedes ver cómo usó todos esos niveles acá y bajó un poco en la sesión. Cuando observas el gráfico de horario comercial habitual, debes de resaltar cada brecha.
Aquí tienes una brecha del 3 de enero del 2025. Tienes la brecha con que comenzamos esta lección y luego tienes otra más pequeña que aquí está sombreada. Y luego, obviamente, había una acá, pero no la vas a incluir en este análisis. Pero cuando el mercado abrió aquí, esta brecha es un vacío de liquidez en el que no hay operaciones, ni compras ni ventas durante el horario comercial habitual. Por lo tanto, este es un vacío de liquidez real. Cuando ves movimientos como este, lamentablemente se ha clasificado como un vacío de liquidez, sin embargo no lo es, porque ahí hay compras y ventas dentro de ese rango de velas allí. Durante el horario comercial habitual no hay operaciones allí. En el electrónico probablemente sí las haya, pero para poder realizar con el regular trading hours, cuando hay huecos como este, el mercado querrá volver allí y ofrecerá un precio dentro de esos dos rangos allí, entre las 4:14 y las 9:30 del siguiente día de trading. Aquí pasa lo mismo. Eso es un gap en premium, es un gap en premium, ¿de acuerdo? Entonces, los huecos de rango de apertura premium comienza con el FIG en el mínimo hasta el nuevo precio de apertura de las 9:30 de la mañana, tal como hicimos acá. Debido a que es un gap en premium, comienzas desde abajo a las 4:14 del este y dibujas el FIG hacia arriba. Y allí muestra tus niveles de cuadrantes, cómo vas a usar esa información. Entonces aquí, cuando el mercado comienza a caer, mira cómo el Consequent Encroachment ofrece otra oportunidad de venta. Aquí se rompe a la baja, vuelve al cuadrante inferior, se gira, utiliza el mínimo de la brecha, comienza a romper en la baja y cotiza en el precio de apertura acá, que es el máximo de esta brecha, que es el rango de apertura del 3 de enero del 2025. Así que el mercado cotiza a la baja acá, alcanza el máximo, cotiza a la baja otra vez hasta el Consequent Encroachment. Mira los cuerpos, mira cómo respeta ese punto medio, luego repunta y rompe a la baja. Mira los cuerpos como respeta el mínimo ahora del rango de apertura y mira la reacción allí. Repunta, supera los máximos relativamente iguales y luego lo más probable es que quiera gravitar hacia el equal low. Eso es demasiado limpio. Cosas así, los niveles de precios como eso, el precio tratará de buscarlos. Hay algunos principios, hay algunas reglas muy específicas que voy a emplear y no son muy complejas. Es compleja si nunca han trabajado con regular trading hours, pero no es complicado en términos de lógica. Las ideas basadas en reglas que he aplicado aquí son muy específicas, pero hay una sola gris, pero está por encima de 75 manijas o handles. Entonces, soy un poco más flexible en ese rango. Cualquier cosa por encima de 120, voy a ser cauteloso y anticipar que ese espacio se volverá a llenar inmediatamente o por lo menos va a llenar un poco del espacio. Pero puedo tener un poco más de información, solamente no con esta información voy a usarla, necesitaré de otras cosas. Bien, entonces quiero agradecer su continuo interés. Si te gustan esta charla y quieres seguir aprendiendo, la mejor manera de demostrar que lo aprecias es darle un me gusta. Te prometo que no te costará nada. Hasta la próxima, mucha suerte, buen trading. Michael Huderson.